Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 21. ¡Ay, mi trasero emplumado! Exclamó Nix con furia. Te están saliendo penes. Luke, impactado, ni siquiera pudo jadear ante aquella blasfemia. Yacía en la oscuridad del tejado, sujetándose la garganta. Por todo su cuerpo, comenzaron a brotar protuberancias carnosas, una visión que le resultaba demasiado familiar, ya que solía presenciarla al provocar mutaciones en otras formas de vida. Este fenómeno representaba un rechazo directo por parte del organismo, pero a la vez, una adaptación a la reciente incorporación de factores de don de diferentes quirks. Era precisamente por eso que las mutaciones entrañaban tanto peligro. No eran un don único, sino una multitud de diminutos quirks concentrados dentro de un ser sin don. No obstante, el origen de las mutaciones de Luke seguía siendo un misterio. Estás perdiendo el control. Usa la cogitación. Rápido. Luke apenas lograba procesar los ruegos de Miss Justice. Su mente zumbaba, como si incontables agujas perforaran su cráneo desde el interior. Sentía que sus pulmones se habían llenado de mercurio y que su sangre se había transformado en una sustancia gelatinosa. La sola idea de tomar aire lo invadía de pavor, como si fuera a inhalar la mismísima inmundicia. De alguna manera, de forma inexplicable, Luke comprendió que estaba a punto de morir, y por eso deseó recordar a las personas que amaba. La imagen de él junto a Momo, con Nix posada en su hombro durante su boda, se proyectó vívidamente en su mente. Sorprendentemente, y por pura coincidencia, esa misma imagen era también la base de su cogitación. Cuanto más se concentraba en ella, más serenidad encontraba, y las protuberancias canosas de su cuerpo comenzaron a retraerse a una velocidad notable. Después de unos instantes, Luke yacía allí, jadeando, con los ojos bien abiertos. Eso es todo. Nada más relacionado con sueños. Luke se apartó las plumas de Nix que se le habían pegado al rostro y se incorporó, con el recuerdo de aquellos ojos rojos asaltando su mente sin tregua. En su semblante se dibujaba el horror, pero una emoción era aún más palpable: la confusión. No era la primera vez que se topaba con esos ojos. Aquel tono carmesí no era un simple resplandor. No se trataba solo de pupilas que adquirían un nuevo color. Era una vivencia, una atracción incesante que emanaba de la profundidad de esas miradas, como si la mismísima gravedad hubiera alterado su dirección, y aquel brillo escarlata se convirtiera en un punto de referencia descendente para Luke. Lo desconcertante era que había observado exactamente ese mismo tono rojizo en los ojos de Bakugo, justo antes de que el héroe profesional asesinara a su familia. ¿Qué fue eso?, preguntó Luke, sujetándose la garganta. Luego, compartió su experiencia con el sistema y con Nix. No lo sé, no se parecía al agujero negro supermasivo azul del sueño de tu padre. Ni siquiera pude verlo venir. De lo contrario, te habría advertido. Significa que tu espiritualidad no detectó ni el más mínimo rastro del peligro inminente. ¿No agitaste tu cachivache antes de hacer la adivinación de sueños?, inquirió Nix, con cierto enfado. Ah, ese era el punto, Luke recordó. Aún podía visualizar el péndulo de topacio girando en el sentido de las agujas del reloj, asegurándole que todo saldría bien. A pesar de todo, había confirmado algo. La adivinación, aunque una herramienta formidable, no era omnipotente. Pero no era momento de divagar más. Vámonos, dijo Luke, poniéndose de pie. Sé dónde está el espía. No podemos permitir que se mueva sin que lo sepamos. ¿Hablas en serio?, preguntó Nix. ¿Apenas puedes mantenerte en pie? Luke sonrió. No te preocupes. Tengo un plan. Luke se adentró en el bar sin compañía, con la capucha de su túnica negra ocultando la mayor parte de su rostro. Su estatura ya era suficiente para pasar por un adulto, y sumado a la expresión seria y agotada de su semblante, nadie se atrevió a interrogarlo mientras se abría paso entre la multitud. Luke divisó al ladrón de cerebros sentado en el rincón más alejado, tembloroso. Lo más sensato habría sido esperar a Sand, a quien ya le había dejado una nota en el tejado del edificio donde se encontraban antes. Sin embargo, era imposible prever los poderes de los villanos que asistían al espía. Tampoco había forma de saber cuándo regresaría Sand. Además, Sand jamás habría involucrado a Luke en esta misión si no fuera con la intención de acabar con la vida del espía, lo que implicaba que si no se encargaban de ese hombre hoy, algo terrible ocurriría. A pesar de haber estado a punto de morir, Luke también había recabado información concreta. Así que, lo mínimo que podía hacer era mantener al hombre ocupado hasta el regreso de Sand. Te has escondido muy bien, comentó Luke, esbozando una sonrisa.
Frente a él, los ojos del espía se abrieron de par en par al instante. Pero, al momento siguiente, sus hombros se relajaron. ¿Guise? ¿Los abandonaste? ¿Guise? Luke anotó el nombre. ¿Era ese el villano que lo respaldaba? Ya sabía que ese villano era capaz de crear clones de cualquiera, así que aprovechó la información para engañar al espía. No te preocupes por ellos, dijo Luke, siguiéndole el juego. Vámonos. ¡No! Siseó ladrón de cerebros entre dientes. Le he pagado a la liga para que me saque de Japón. No puedo seguir escondiéndome con la información que tengo. La liga. Luke volvió a tomar nota y se mozó. Tampoco puedes seguir sentado aquí. Los héroes profesionales pueden llegar en cualquier momento. Haz lo que quieras. Luke se dio la vuelta y comenzó a salir del bar. El espía clavó la mirada en la espalda de Luke, apretando los dientes. Luego, dio un gran trago de whisky y se apresuró a alcanzarlo. Luke condujo al espía a un callejón apartado, guardando silencio. De repente, una silueta oscura cayó sobre ellos desde el cielo. «Te encontré», exclamó la monstruosidad con forma de ave. «Creíste que podrías escapar de la madre de la oscuridad». «Nix». Luke maldijo en su interior. «Idiota». Le había dicho que solo gritara cuervo. Aún así, debía mantener la farsa. Luke y el espía retrocedieron al ver al gigantesco pájaro de plumas negras y pupilas rojas, con sus alas abarcando todo el callejón. «Mierda». Masculló Luke entre dientes, lo suficientemente alto para que el espía lo oyera. «Es la madre de la oscuridad, la compañera de Aux». «¿Qué?». Jadeó ladrón de cerebros. Contrató a una nueva compañera en un solo día. Los labios de Luke se contrajeron bajo la capucha. Por supuesto, siendo un espía, el hombre debía haber vigilado de cerca a los héroes profesionales famosos. Aún así, conseguir nuevos compañeros no era algo tan inusual. Además, el giro inesperado de los acontecimientos impidió que el espía razonara con más lógica. «Rápido», apremió Luke. «Usa tu don en ella. Yo protegeré tu cuerpo. No podemos dejar que nos detenga aquí». «Ja ja ja». Nick soltó una carcajada estrepitosa. «Ríndanse, mestizos». Con sus patas monstruosas, empujó el suelo, sus garras rasgando como acero contra hormigón. El espía observó al pájaro, que se hacía más grande ante sus ojos a medida que se acercaba, luego miró a Luke, y su mirada se endureció. «No me dejes atrás». «Oh», advirtió ladrón de cerebros a Luke y luego clavó sus ojos en los de Nix. Luke esperó 3 segundos. De pronto, el cuerpo del espía se sacudió y cayó. Al mismo tiempo, la cabeza de Nix también dio un tirón. «Ja ja ja». Rió ladrón de cerebros, estirando las alas. «Me siento tan. El cuerpo del espía se desplomó con un golpe sordo. Ante los atónitos ojos de ladrón de cerebros, desde la mente de Nix, vio a Luke quitarse la capucha con una sonrisa en el rostro. Luego, el muchacho de cabello rubio y ojos azules chasqueó los dedos. En un instante, Nix perdió su tamaño descomunal, adquiriendo un nuevo don. Don concedido con éxito. Ton. Visión negra. Complejidad. D. Consumo. Espíritu 8. Resistencia 5. Tiempo de contacto. 1 segundo. Tiempo de activación. 60 minutos. Era un don muy simple, ceguera. «¿Qué está pasando?», gritó el espía desde la boca de Nix. «No puedo ver». Aleteó sin rumbo, cayendo al suelo, presa del pánico. Ni siquiera podía volar correctamente. Mientras tanto, ahora que sabía que ladrón de cerebros no solo tenía un villano, sino una liga entera detrás de él, Luke no podía esperar más. En cualquier momento, tanto Sandy como esa liga podían aparecer, siendo las posibilidades del primer evento más altas que las del segundo, tal como él ya lo había predicho usando el péndulo de cadena. Luke observó el cuerpo del espía. Matar, la palabra resonó en su mente. Este hombre no le había hecho nada. Pero su esposa y su hija Nonata tampoco le habían hecho nada a nadie. Entonces, ¿por qué estaban muertas? ¿Por qué? Maestro, un chillido llegó a los oídos de Luke. Miró a la rata del tamaño de una cabeza que lo observaba y suspiró. Con un chasquido de dedos, Luke le concedió otro don a la rata, que ya poseía un don de inteligencia. Los ojos de la rata brillaron en azul. Al instante siguiente, borró todos los recuerdos de la cabeza del espía. Absolutamente todo. Luego, mientras la rata se alejaba arrastrándose de ellos, explotó con un sonido sanguinolento. Un rato después, Luke vio a Sand acercarse por un lado y levantó la vista hacia el cielo, su poción de vidente digiriéndose aún más. «¿Soy débil, Miss Justice?», preguntó. «La compasión no es un signo de debilidad, bendito».
Pero, recuerda, solo aquellos que son fuertes pueden permitírsela. Solo los fuertes pueden permitírsela. Luke repitió las palabras, cerrando los ojos. Entonces me la permitiré hasta que no pueda más. A su lado, Sand acabó con el espía de un solo movimiento de su mano. Capítulo 22. Nochebuena. Mansión Sayonji. En la familia Sayonji, la Navidad siempre había sido una celebración íntima, dada la ajetreada vida de sus miembros. La mansión estaba decorada hasta el último rincón, pero no había invitados. En el salón Misaki, Luke se sentaba frente a su madrastra, ambos observando el boceto que ella había dibujado esa mañana. Luke desactivó la visión espiritual y se frotó los ojos. Veo un vestido, un traje de gala, lo interpretó para ella. Color granate. Misaki Sayonji observó al muchacho con extrañeza. Durante los últimos 2 meses, él había pasado casi todas las tardes descifrando sus bocetos. No todo lo que decía se hacía realidad, pero la mayoría sí, y eso era mucho decir, considerando su experiencia con su don. El boceto futuro. Luke, por su parte, se encontraba ante un obstáculo. Llevaba meses actuando como vidente, pero con los limitados recursos a su disposición. No podía simplemente salir a leer las palmas o adivinar el futuro para otros, o, como decía Miss Justice, ya habría digerido la poción hace mucho tiempo. Aún así, el cuello de botella persistía, como un vaso a la espera de esa última grieta antes de romperse. Luke miró a Misaki y preguntó, ¿ya has decidido qué vestido usarás cuando papá regrese? La mirada de Misaki se endureció al observarlo. Su forma de hablar era extraña. Como si fuera viejo. La señora Sayonji albergaba emociones conflictivas en su corazón. El muchacho, tal como había prometido, ya había firmado un documento notarial, declarando que no reclamaría ninguna propiedad del grupo Sayonji. No solo eso, sino que también había afirmado que, al cumplir la mayoría de edad, abandonaría por completo a la familia Sayonji. Esto debería haberla complacido al máximo, pero conseguir lo que quería sin enfrentar ningún problema le resultaba tan extraño. A pesar de sus sentimientos, Misaki había optado por tolerar la presencia del chico, dado su talento para interpretar sus bocetos. ¿Quién sabía cuándo ocurriría otro ataque? ¿Y si el villano detrás del incidente de los títeres Meta decidía atacar la mansión Sayonji? Si existía la más mínima posibilidad de saberlo de antemano, ella haría todo lo que estuviera en su poder para lograrlo. ¿Tú qué piensas? Replicó Misaki con otra pregunta. Luke rememoró sus experiencias como vidente y se sumió en la reflexión. Había estado saliendo con Sand en cacerías casi todas las semanas desde el incidente del espía. A diferencia de antes, nadie sobrevivía al primer intento de asesinato de Sand. Mientras tanto, Luke actuaba como apoyo, apenas intercambiando movimientos con nadie. Aún así, había progresado mucho como vidente, ayudándose con las adivinaciones y asistiendo a Sand con ellas. Yo no podría decirlo, admitió Luke. Si ya lo tienes decidido, entonces tu boceto solo confirmó tu elección. Pero si aún no lo tienes, y decides ponerte el vestido granate ahora, ¿no estarías tú misma dictando si el boceto se hace realidad o no? Misaki rascó el sofá con sus largas uñas. ¿Cómo podía un simple muchacho de 14 años, que no había ido a la escuela y no tenía amigos, salvo un pájaro descarado, tener pensamientos tan filosóficos? ¿Había algún secreto detrás de él? ¿Su origen? ¿O algo relacionado con sus padres? Misaki se preguntó. Quizás por eso Reihiro había decidido mantenerlo allí. Misaki conocía la revelación en un sueño que su marido había tenido unos 6 años atrás. Pero no sabía los detalles exactos. Lo que sí sabía era que, tras aquella revelación, su marido decidió adoptar a un chico sin don, atrayendo las burlas de todo el mundo. Muy bien, Misaki exhaló un suspiro. Te seguiré. El juego se recostó en el sofá y fijó la vista en su incomprensible boceto. Todas las adivinaciones son mentiras, dijo Misaki al cabo de un rato. Hasta que se convierten en verdad, no son más que opciones. A veces, estas opciones están en tus manos. Tú decides si esa mentira se convierte en realidad. Tú decides si transformas las mentiras en verdades. Otras veces, el mundo lo dicta por ti. Por ejemplo, la taza que se rompió en nuestro primer encuentro aquí. Lo que viste en el lienzo era una mentira. Fue una mentira hasta el momento exacto en que la criada entró y resbaló. Si yo hubiera tenido supervelocidad, podría haber decidido no convertir esa mentira en verdad. Pero no poseo esa fuerza. Por lo tanto, fue el mundo quien lo dictó por mí. Luke bajó la mirada, sujetándose la barbilla. Pero si hubieras tenido supervelocidad, ¿habrías dibujado una taza rota para empezar? Preguntó.
Esta vez, fue la mente de Misaki la que se agitó. Tarareó, tamborileando con los dedos en el reposabrazos del sofá. Entonces, permíteme corregirme. Todas las adivinaciones son mentiras, pero la naturaleza de esas mentiras resuena con la fuerza individual. Sí, Luke asintió para sus adentros. Si la taza estaba destinada a romperse, lo habría hecho por cualquier medio. Si Misaki hubiera tenido supervelocidad, quizás la taza se habría roto de una manera que hiciera inútil su velocidad. O ella misma podría haber decidido romper la taza. De acuerdo, dijo Misaki, poniéndose de pie. Es suficiente por hoy. Gracias, dijo Luke con una sonrisa antes de salir del salón. Misaki observó cómo el muchacho desaparecía. Luego, volvió a mirar el boceto que había dibujado para que Luke lo interpretara, y esbozó una pequeña sonrisa. Una hora más tarde. Lo siento, se disculpó Luke con Aina. Te metí en problemas. Reijiro no había castigado ni reprendido a Aina por haberlo obligado a llevar a Luke a la fiesta de Momo. Sin embargo, con el paso de las semanas, se hicieron evidentes sutiles cambios en su estilo de vida. Con un vestido rojo, Aina sonrió con ironía. Al menos nadie murió, dijo ella. ¿Y activaste tu don? Eso es lo que importa, ¿no? Papá me dijo que también vas a solicitar ingreso en la UAHI. Luke asintió. Convertir un pájaro estúpido en un pájaro estúpido gigante. Rikuya se acercó a ellos, vestido con una camiseta blanca y una sonrisa burlona en el rostro. Frunció el ceño a su hermana brevemente antes de volver a mirar a Luke. Dime, ¿de verdad crees que puedes entrar en la OA con un don tan patético? ¿No crees que te habría ido mejor si hubieras seguido sin don? Yo sé que sí. Era una escena cómica. Si hubiera sido antes, Rikuya habría destacado de verdad. Ahora, con Luke ya siendo más alto que él, y especialmente después de haber ganado músculos en su antes escuálido cuerpo, parecía un monstruo parado junto a Rikuya. Aún así, Luke tenía una personalidad casi turna. A diferencia de Nix, aleteó y se posó en el hombro de Luke. No te preocupes por su don, graznó, entrecerrando los ojos hacia Rikuya. Preocúpate por tu pene. No todos lo tienen pequeño, ¿sabes? Nix. Jadeó Luke. El rostro de Rikuya se puso rojo de la conmoción y la ira. ¿Cómo te atreves? A su lado, ruborizada, Aina se dio la vuelta y se alejó. Antes de que Rikuya pudiera reaccionar, Misaki entró junto con Reijiro y llamó a los chicos y a la chica para abrir los regalos. Luke exhaló mientras Rikuya se alejaba, lanzándole una mirada. ¿Tenías que ser tan cruel con él? Le preguntó a Nix. Nix puso los ojos en blanco. No mentí. Luke negó con la cabeza. Luego, observó a la familia de 4. Desde que se había revelado lo de su don, su padre había adquirido unas cuantas arrugas por el estrés. El señor Reijiro sonreía, Luke lo notó, pero una línea constante surcaba su frente, como si sus pensamientos lo atormentaran. Mientras tanto, luciendo un hermoso vestido granate, Misaki sonreía alegremente a Aina y Rikuya, entregándole sus regalos. No pertenezco aquí con ellos, dijo Luke, dándose cuenta de la verdad de repente. Observó a la familia Sayonji y repitió los 3 principios fundamentales para ser un vidente que había descubierto. La adivinación no es todopoderosa, se dijo Luke, cerrando los ojos. Y todas las adivinaciones son mentiras hasta que se convierten en verdades. Las adivinaciones no son más que opciones. Soy yo quien dicta si esas opciones se hacen realidad. Luke cerró los ojos, sintiendo la clara sensación de que la poción de vidente se digería aún más, resonando con su espiritualidad. Y mientras avanzaba, esbozando una pequeña sonrisa, recordó el boceto que había interpretado para Misaki. No mostraba un vestido granate, sino verde. Capítulo 23. Febrero 26. Musutazu, prefectura de Shizuoka. Dentro de una limusina negra, ataviado con una camisa blanca sobre pantalones negros, Luke se encontraba sentado entre el señor Reijiro y Sand, con Nix posada en su hombro. Frente a ellos, el director bebía té. Al enterarse de que el señor Reijiro venía para despedir a Luke antes del examen de admisión, decidió acompañarlos en el aeropuerto. Eran las 8 am y estaban a un lado de la carretera, aguardando a que jaja. La voz resonó antes de que el hombre siquiera apareciera. La puerta de la limusina se abrió, y el prohéroe, vestido con un traje amarillo, se acomodó dentro, provocando que el vehículo se hundiera unos milímetros. Disculpen el retraso. Olmig, el símbolo de la paz. Incluso Nix, que detestaba los silencios incómodos, permaneció en silencio, sus ojos brillando con admiración. Algún día, susurró al oído de Luke, aliviando su tensión, te verás así. ¿De qué estás hablando? Pensó Luke, sonriendo con ironía.
Jamás me he visto así, ni siquiera en mi vida anterior, idiota. Pero, aunque Luke no se viera de esa forma, parecía estar en camino de lograrlo. Incluso sentado, Luke no solo era más alto, sino también más grande que los hombres a su lado. Tal vez eran sus genes, o quizás algo más. De lo que sí había certeza era de su imponente presencia. De no ser por la presencia de Olmig, Luke los habría eclipsado a todos. Y si su apariencia no fuera suficiente, sus estadísticas lo confirmaban. Estadísticas benditas. Espíritu 300. Resistencia 105. ¿Dónde estabas? Preguntó Nesu. Olmig tosió. Solo estaba trotando sin que nadie lo supiera, regresaba de su encuentro con el joven Midoriya, a quien le había concedido el One for All. Al escuchar la respuesta evasiva de Olmig, el señor Reijiro frunció el ceño. Incluso Sand miró al hombre más fuerte con extrañeza. Luke no fue la excepción. Sabía que Midoriya era el sucesor de Olmig, pero ignoraba el por qué, el cuándo y el cómo había sucedido. En esos días, se reprochaba constantemente su falta de curiosidad en asuntos sociales. Si hubiera conocido los detalles de todo, al conversarlo con Momo en su vida anterior, podría haberlos aprovechado. Ahora, la información que poseía se sentía como una versión mucho más poderosa del Kirk de adivino de su padre. «Oh, ¿a quién tenemos aquí?», preguntó Olmig, mirando a Luke. «Renji Sayonji, ¿verdad?». Luke levantó la cabeza, sus ojos azules encontrándose con los de Olmig. ¿Debería hablarle sobre los eventos futuros? Dada su historia con All for One, tal vez me creería. Por favor, ten cuidado, bendito. Debemos ser extremadamente cuidadosos después de lo que ocurrió en el sueño de aquel día. Luke aún sentía los dedos apretando su garganta, una presencia maligna zumbando en su mente. Hola, dijo, esbozando una sonrisa. Puedes llamarme Luke. Nesu bebió un sorbo de té. ¿Está seguro de que su padre no tuvo más hijos, Olmig? Olmig soltó una carcajada ante la broma evidente. Honestamente, no estoy seguro. Jaja. El señor Reijiro ya había tenido suficiente. Director, dijo, sin sentirse intimidado por la presencia de Olmig. Si Luke no aprueba el examen, estoy seguro de que no insistirá en lo que suceda después. Nesu prefirió no darle importancia a las insinuaciones. Desde que vio el terror en el rostro del señor Sayonji cuando Luke sufrió un ataque hacía un año, supo que la situación era más seria de lo que parecía. Si estaba en lo cierto, ese día Luke despertó su Kirk. Nesu sabía que el señor Reijiro poseía un Kirk, adivino, que el magnate reveló cuando él y Olmig lo visitaron. Por supuesto, había llevado a Olmig para presionar al jefe de la familia Sayonji, lo cual funcionó. El hecho de que adivino fuera un secreto de estado y su existencia no pudiera ser revelada era otro asunto. Más tarde, Nesu teorizó que el señor Sayonji debió haber adoptado a Luke, sabiendo qué tipo de Kirk despertaría. Por lo tanto, no podía ser tan simple como gigantificar a un pájaro. No había forma de que el chico reprobara el examen de admisión, a menos que ¿por qué quieres convertirte en un héroe, Luke?, preguntó Nesu con astucia. ¿Por qué quieres entrar a la Academia UA? Luke había crecido físicamente. Sin embargo, aún le faltaba mucho para sentirse cómodo en presencias ajenas. Con Sand y los Sayonji, aún podía sobrellevarlo. Podía estar en la misma habitación con todos ellos y evitar que su garganta se secara, temiendo una conversación. Pero, con Nesu y Olmig, cuya presencia era como una tormenta, no puedo seguir así, se dijo Luke, respirando hondo. Nix lo miró de reojo. Él quiere lo que todos los chicos quieren, graznó, riendo. Una novia. Nix. Exclamó Luke, sonrojándose. Jaja. Olmig soltó una carcajada. Me agrada el cuervo, tu madre es un cuervo. Nix se abalanzó sobre Olmig, blandiendo sus garras. Hazme grande. Le daré una lección a este mestizo. Nix miraba a Olmig con una mirada asesina desde el regazo de Luke, algunas de sus plumas sobresaliendo del cabello puntiagudo y dorado de Olmig. Olmig se aclaró la garganta. Nesu observó al chico, sacando una pluma de su té. ¿Por qué saltaste desde el piso, Luke?, preguntó, replanteando su pregunta. ¿Por qué salvaste al chico? Luke miró por la ventana, haciéndose otra pregunta. ¿Por qué orquestó un ataque que bien pudo haber matado a inocentes? Yo no quiero ser un héroe, dijo Luke, sorprendiendo a todos. No sin saber lo que esta palabra realmente significa. Volvió su mirada al interior, sus ojos azules enfocándose en el director. Salté desde el piso porque quería hacer más, dijo, dejando salir sus verdaderos sentimientos. Quería hacer más de lo que la gente esperaba de mí en ese momento. No quería seguir al margen, dejando que el destino dictara mi vida.
Así que, no sé nada sobre convertirme en un héroe, pero no quiero sentirme impotente cuando la vida de alguien esté en juego frente a mí nunca más, agregó Luke en su interior, recordando a su esposa. Este chico, los ojos azules de Olmec brillaron con más intensidad. Sand cerró los ojos, sus labios curvándose apenas en una sonrisa. La boca del señor Reihiro se tensó en una fina línea, sus dedos apretándose en puños. Frente a ellos, Olmec y el director intercambiaron una sonrisa cómplice, asintiendo. De repente, la limusina se detuvo. Habían llegado al lugar del examen de admisión de la UA. Un guardaespaldas con traje y pantalones negros abrió la puerta. Olmec le dio al chico un pulgar arriba con su característica sonrisa. Mirando a su padre y a Sand, Luke salió del auto y desapareció entre la multitud de estudiantes. Dentro de la limusina, el señor Sayonji y Nezu se miraron. Si Luke aprueba el examen de admisión, dijo Reihiro, entonces le permitiré entrar a la UA, con una condición. Nezu terminó su té. Le escucho. Reihiro miró a Olmec. Escuché que la UA está contratando. Tengo una recomendación. Capítulo 24. Con un chándal blanco de franjas negras, Luke descendió del autobús junto con otros aspirantes. Frente a ellos, unas enormes puertas metálicas los separaban del centro de batalla A, del tamaño de una ciudad, donde se llevarían a cabo las batallas urbanas de 10 minutos del examen práctico. Los estudiantes de diferentes escuelas observaban tanto la enorme puerta como a Luke y a Nix, posada en su hombro. No solo se trataba de que Luke fuera alto y tuviera una complexión atlética, delgada pero definida. Eran las expresiones serenas y distantes en su rostro, junto con su apariencia obviamente extranjera. Miren su cabello. ¿Creen que se lo tiñó? Supongo que es fan de Olmec, pero sus ojos extranjero. ¿Qué onda con el pájaro? TSH. Presumido. Luke había estado ignorando todos los comentarios, pero la última frase lo hizo voltear la cabeza en una dirección. Con una camiseta negra sin mangas ajustada al cuerpo, Katsuki Bakugo mostraba una expresión de disgusto. Al ver que Luke lo miraba, sonrió. ¿Qué miras, fanboy? Nix estiró sus alas, maldiciendo entre dientes. Había estado observando al bastardo de pelo puntiagudo desde hacía un rato. Ahora no, Nix, dijo Luke, apartando la mirada. Los prohéroes están observando, crack. Todos miraron hacia arriba y observaron a una mujer vestida de forma extraña chasqueando un látigo, su figura rodeada de un distintivo aroma rosado. La prohéroe, Midnights. Miren al nuevo grupo. Dijo, lamiéndose los labios. Me pregunto si hay algunos sobresalientes entre ustedes. Sus ojos se posaron de repente en Luke, quien apenas podía verla desde el suelo. Ella sonrió. Chasqueando su látigo de nuevo, Midnight gritó. ¿A qué esperan? El examen ya ha comenzado. Las enormes puertas se abrieron silenciosamente cuando los estudiantes volvieron a mirar hacia abajo. Con una sensación de urgencia, todos se apresuraron a entrar. ¿Por qué no lo harían, cuando los próximos 10 minutos dictarían el resto de sus vidas? Luke entró con calma en el centro de batalla A, lleno de edificios de varios pisos y un laberinto de calles y callejones. Gracias a la orientación de Present Mic, Luke conocía la estructura básica del examen práctico. Había 4 falsos villanos dispersos por todo el centro de batalla, del tamaño de una ciudad. Y, si recordaba bien, eran robots. Cada robot tenía una puntuación del 0 al 3. El robot con 0 puntos era un obstáculo que los aspirantes debían evitar mientras destruían otros robots para acumular tantos puntos como pudieran. Era una configuración simple, como un juego. Pero, por ahora, solo Luke sabía que también existían los puntos de rescate. Los jueces, que eran prohéroes y personal de la UA, observaban a todos los aspirantes y otorgaban puntos de rescate a aquellos que ayudaban a otros aspirantes. Así que, para no destacar demasiado, Luke había decidido obtener puntos promedio tanto destruyendo robots como rescatando a los aspirantes. Con Nix a su lado, ya contaba con una ventaja. Sabiendo de antemano que necesitaría una potencia considerable para lidiar con los robots, Luke le había otorgado el mismo Kirk, pero con una complejidad mayor esta vez. Nix voló desde el hombro de Luke, y él chasqueó los dedos. Kirk. Gigantificación. Complejidad. A. Consumo. Espíritu 80. Resistencia 22. Tiempo de contacto. 8 segundos. Tiempo de activación. 10 minutos. Era la primera vez que Luke le otorgaba a Nix una gigantificación de alta complejidad después de su regreso. Sin mencionar que, si le hubiera otorgado el mismo Kirk a un perro o a un gato, muy bien podría haber resultado ser de complejidad super o plus ultra. Las formas de vida de menor masa podrían haber explotado al instante, por decirlo menos.
Funcionaba con Nix porque poseía una enorme cantidad de puntos de espíritu y era muy compatible con el Kirk y con Luke. Un reflejo pasó sobre las plumas negras de Nix, como si alguien le hubiera apuntado con un espejo desde muy lejos. En el siguiente instante, Nix se hizo más grande, convirtiéndose en una criatura del tamaño de un autobús pequeño. No se trataba solo de una simple expansión, sino que su masa aumentó proporcionalmente, y su fuerza se correspondía con su tamaño. Las garras de Nix rasparon el asfalto, arrancando su capa superior. Sus ojos rojos se entrecerraron, su mirada escudriñando los rincones más sombríos. «Pensé que ibas a soltar un rugido», preguntó Luke, acercándose a ella. «Oh, por favor. Déjame los chistes a mí», dijo, permitiéndole subir a su espalda. Además, rugir así no le sienta bien a una dama como yo. Luke rodó los ojos y le dio una palmada. «Agárrate fuerte», advirtió Nix. Nix estiró sus alas, y luego, con una poderosa embestida, alzó el vuelo, haciendo estallar el asfalto detrás de ella. «Sala de los jueces. ¿Dijiste que podía hacer que el pájaro fuera tan grande como un hombre?», preguntó Olmig, mirando a Nesu. El director estaba boquiabierto. Con tantos quirks maravillosos y aspirantes interesantes para observar desde los cientos de pantallas, no había pensado que Luke destacaría. Sin embargo, ahí estaba, observando al enorme pájaro reclamando los cielos del centro de batalla para sí misma. «Tal vez ha estado trabajando en su kirk», adivinó Nesu, un poco aturdido. «¿Lo conociste? ¿Qué opinas?». Olmig miró a Midorilla, luego a Luke, y supo una cosa. El chico es serio. Estallidos y explosiones llegaban a los oídos de Luke incluso en el aire, humedeciendo sus ojos azules. Sacó unas gafas de natación de sus bolsillos y se las puso, recuperando la vista mientras el viento azotaba su cabello como si hubiera un fuego dorado sobre su cabeza. Nix hizo un circuito por todo el centro de batalla y luego se lanzó en picado de repente. En el suelo, un chico huía de un robot de un punto que había salido de una esquina de repente. Antes de que el robot pudiera golpearlo, una sombra negra cayó sobre él. El chico, con un kirk de paso saltarín, miró hacia arriba y jadeó. La sombra sobre el robot se hizo cada vez más grande, y justo cuando se cernía sobre el chico, las monstruosas garras de Nix lo agarraron. Con un poderoso batir de sus alas, que provocó una tormenta de polvo debajo de ella, también elevó al robot en el aire. Cuando alcanzó la altura de un edificio, soltó al robot. El robot de un punto cayó desde cientos de metros y se hizo añicos al impactar, con una explosión ardiente. ¡Bum! «Mestizos», gritó Nix, haciendo que muchos aspirantes y robots miraran hacia arriba. «Adórenme. Yo soy la emperatriz de la oscuridad». Luke se cubrió la cara con la mano, conformándose con los puntos por destruir y rescatar. En el suelo, Bakugo terminó con otro robot de 2 puntos y observó al pájaro gigante en el aire, rechinando los dientes. De repente, un robot de 3 puntos salió disparado del edificio, enviando a muchos aspirantes a volar por los aires. Bakugo sonrió mientras se lanzaba hacia él, chispas saliendo de sus palmas. Podía usar el sudor de sus palmas como combustible para provocar explosiones. Simultáneamente, Nix cayó sobre el robot, tan grande como ella. Con una amplia sonrisa en el rostro, Bakugo colocó sus palmas en la parte trasera del robot. «Muere». Nix estrelló sus garras contra el robot como misiles negros, y el poder detrás de su golpe lo hizo volar por los aires. Con una explosión masiva, el robot de 3 puntos explotó en el aire. Luke se deslizó de la espalda de Nix y observó a Bakugo, que ya se había vuelto medio loco. «Mantente alejado», gritó Bakugo entre dientes, cargando contra Luke, «de mis puntos». Bakugo apuntó su mano derecha a Luke, su palma desprendiendo humo negro. Entonces, justo cuando estaba a punto de tocar el rostro de Luke, el mundo giró ante los ojos de Bakugo. De correr a encontrarse boca abajo en el suelo, no transcurrió ni una fracción de segundo. ¿Qué acaba de pasar? Rechinando los dientes y estirando el cuello, Bakugo miró por encima del hombro. Luke tenía su rodilla presionada contra la espalda de Bakugo. También estaba sujetando las muñecas del chico, estirando sus brazos, haciendo que sus palmas se alejaran. «No seas tan cabeza caliente», dijo Luke, conteniendo la rabia en su interior. «Chico». Capítulo 25. Bakugo se retorcía en el agarre de Luke, pequeñas explosiones produciéndose en las palmas de sus manos. Sin embargo, por mucho que intentaba arrebatar sus manos del agarre de Luke, fracasaba, y la rodilla presionando su espalda empeoraba las cosas. «Te haré pedazos», gritó Bakugo en su interior, preparándose para soltar una explosión aún mayor. De repente, sus ojos se posaron en el lugar donde el robot de 3 puntos había estado parado antes de que el pájaro gigante lo levantara. Una chica yacía allí, sosteniendo su pierna.
Los ojos de Bakugo se abrieron con sorpresa. Casi explotas el robot sobre ella, dijo Luke, mirando el mismo lugar. Había ira hirviendo en su interior, pero no podía obligarse a desahogarla con un niño. Sabía que era el mismo Bakugo que lo había matado a él y a su familia, pero ahora otro misterio lo preocupaba. El agujero negro supermasivo azul. Los ojos rojos y brillantes. ¿Alguien había estado controlando al prohéroe en su vida anterior? Luke se había hecho esta pregunta cientos de veces. Pero una cosa era controlar a un prohéroe del calibre de Bakugo, y otra muy diferente era hacerlo asesinar los secretos más grandes. Quienquiera que lo hubiera matado a él y a Momo, y a su hijo nonato, conocía el secreto detrás de su matrimonio. Por supuesto, esto sería así si Bakugo hubiera estado realmente bajo el control de alguien. Una cosa era segura. Necesitaba observar de cerca y personalmente a los prohéroes y villanos de este mundo. Luke torció los brazos de Bakugo, haciendo que el chico soltara un gruñido de ira. Luego, respirando hondo, lo soltó. Bakugo casi se puso de pie de un salto y agarró el cuello de Luke. Tesiseó, rechinando los dientes. Una sombra los cubrió de repente. Bakugo miró hacia arriba y encontró dos manchas de color rojo mirándolo fijamente. El enorme cuerpo de Nick se elevaba sobre Bakugo, sus garras raspando el asfalto. Al igual que Luke, se estaba conteniendo. A diferencia de Luke, no era muy buena en eso. Sintiendo un peligro extremo, Bakugo lo soltó, y el chándal blanco ganó marcas negras. Casi simultáneamente, escucharon una sirena. 5 minutos habían terminado. Mirando con furia a Luke y a Nix, y echando un vistazo a la chica caída a la que casi había herido gravemente, Bakugo corrió a regañadientes para conseguir más puntos. Luke llevó entonces a la chica a un lugar seguro y regresó al cielo, montando a Nix. ¡Boom! Rumble. El robot de 0 puntos había entrado en escena. Desde el punto de vista elevado, Luke vio al gigante saliendo de un edificio abovedado. Era un robot masivo, que se elevaba por encima de los edificios de varios pisos. En este examen, solo tenía un propósito: distraer a los aspirantes y llenarlos de pánico. Luke sabía que había ganado suficientes puntos destruyendo a los robots de 1 a 3 puntos. Así que, siguiendo el plan, Nix lo llevó al robot de 0 puntos para llenar la cuota de puntos de rescate. En el suelo, el robot de 0 puntos levantó su puño masivo y golpeó, creando una nube de polvo y un cráter enorme. ¡Boom! Todos los aspirantes corrieron en diferentes direcciones. Aquellos que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en la explosión simplemente se quedaron allí, aturdidos. El robot levantó otro brazo, y el ojo rojo y brillante en la parte delantera de su enorme cabeza brillaba de forma sanguinaria. Antes de que pudiera golpear, sin embargo, Nix pasó volando por su visión como una mancha negra. El puño del robot se detuvo en el aire antes de cambiar de dirección. Nix rodeó al robot, pareciendo una mosca. El robot de 0 puntos intentó agarrarla a izquierda y derecha, pero era demasiado rápida. Mientras tanto, aquellos que estaban demasiado asustados o se habían caído durante el primer ataque tuvieron tiempo de correr a la seguridad, ayudándose mutuamente. Montando a Nix, Luke esbozó una sonrisa. «Sigue distrayéndolo», gritó por encima del viento. «Supongo que tendremos más que suficientes puntos». El resto de sus palabras fueron sepultadas por un estallido masivo. Parecía que había llegado desde algún lugar lejano. Los ojos rojos de Nix se abrieron para abarcar la escena distante. Lo que vio la dejó boquiabierta. Alguien había golpeado al robot de 0 puntos en la cara. Ahora, se estaba rompiendo. Y yo que pensaba que éramos poderosos, tragó saliva Nix. Compartió lo que vio con Luke, que aún volaba alrededor de su robot de 0 puntos. Prohéroe Deku. Luke recordó el nombre. Apenas había interactuado con el sucesor de One for All, pero sabía que Deku era un buen tipo y era un amigo cercano de Bakugo. Luke soltó un suspiro tembloroso. Ya no sabía quién era bueno o malo. Después de un rato, otra sirena marcó el final del examen práctico. Cuando el robot de 0 puntos se apagó, el hombro de Luke se relajó, y su mirada se posó en el horizonte lejano. Un destino diferente no significa un destino mejor, se dio cuenta, sintiendo la agitación en su interior. Si quiero revelar los misterios malignos de este mundo y encontrar al verdadero culpable, entonces necesito mejorar continuamente. Para que eso suceda, debe unirse a la OA y contar con la ayuda de Momo. Una semana después. Mansión Sayonji. En una habitación tenue, con velas en las 4 esquinas de una mesa, Luke y Aina estaban sentados uno frente al otro. Entonces, ¿cómo funciona esto?, preguntó Aina, sonriendo. Simplemente sacas una al azar. Los labios de Luke se contrajeron. Está bien, déjame mostrarte primero. Leeré las cartas para mí mismo, y luego seguirás mi ejemplo. Aina asintió varias veces seguidas.
Luke barajó las cartas y las puso sobre la mesa. Primero, debes despejar tu mente, le dijo. Necesitamos sacar 3 cartas, que representen el pasado, el presente y el futuro. Debes guiar tu espiritualidad al sacar las cartas. ¿Espiritualidad? Preguntó Aina. Luke se quedó pensativo. Digamos que, para el pasado, concentras tus emociones, sentimientos, deseos y anhelos en torno a un evento que sientas que fue un punto de inflexión en tu vida. Para el presente, te enfocas en lo que está sucediendo en tu vida ahora. Para el futuro, tú te enfocas en algo que realmente quieres que suceda. Dijo Aina, saltando emocionada en su asiento. Exactamente, respondió Luke con un asentimiento. Está bien. Déjame sacarlas. Una por una, guiado por su espiritualidad, Luke sacó 3 cartas y las colocó sobre la mesa, con Nix observándolos a ambos desde un lado. Volteó primero la carta que representaba el pasado. Es la muerte. Dijo Aina, sorprendida. Muerte invertida para mí, corrigió Luke. Significa suspiro. Significa miedo al cambio, aferrarse a algo que ya terminó. Aina se sintió perpleja. Nunca había escuchado a Luke sonar tan triste. Sacudiendo la cabeza, Luke volteó la siguiente carta, la del futuro. Era una rueda de la fortuna en posición vertical. Significa que el destino está girando, leyó Luke, entrecerrando los ojos, pero la dirección es desconocida. O se avecina un cambio repentino. Wow. Soltó Aina con una risita. Suenas como un ¿cómo les llaman? Vidente. Exacto. Luke extendió la mano para tomar la carta del presente. De repente, escucharon que llamaban a la puerta. Luke se levantó de su silla y abrió la puerta, encontrándose con Sand sosteniendo una carta en sus manos. Se quedó mirando la carta, su corazón latiendo con nerviosismo. ¿Eso es? Cuando Luke levantó la vista, vio a Sand sonriendo. Te veré en la OA, dijo Sand, entregándole la carta. Luke no pudo procesar el significado de las palabras de Sand mientras las emociones lo abrumaban. Detrás de él, Aina gritó. Oye. Vuelve. ¿Qué significa esta carta? Se ve tan divertida. Luke regresó a la habitación, sonriendo a Nix. Luego, observó la mesa, donde Aina ya había volteado la carta del presente. Significa, dijo Luke, su sonrisa ensanchándose mientras miraba la carta del loco en posición vertical, un nuevo comienzo. Capítulo 26. Finales de marzo. Bosque desconocido. Meteor se abría paso a toda velocidad por el bosque, con un maletín en la mano y el terror reflejado en sus ojos oscuros. Era calvo y tenía cicatrices en la cabeza que se extendían hasta la nariz y las mejillas. Su camisa amarilla y sus jeans azules estaban desgarrados por varios sitios, enganchándose con las afiladas ramas. Hilos de sangre brotaban de las heridas recientes, haciéndole estremecerse. Sin embargo, no podía dejar de correr. No ahora. Nunca. Apretando los dientes, Meteor levantó la vista y, a través del denso dosel de árboles, vio una silueta negra que brillaba plateada a la luz de la luna llena. Podía sentirlo. Ese cuervo 3 veces maldito lo estaba buscando. Apretó el maletín contra su pecho y saltó sobre un árbol caído, internándose en otra capa de densos arbustos. De repente, al salir de los arbustos, se encontró en un área abierta. La luz de la luna iluminaba una zona circular en la cima de una colina, con un arroyo que la dividía en dos. Meteor se detuvo porque había alguien al otro lado del arroyo. Por un momento, el corazón de Meteor se detuvo. Todo el maldito Migos. ¿Contra qué me has puesto, jefe? Pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de que no era Olmig, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza en su pecho. Quienquiera que fuese esta persona, parecía un joven alto y musculoso, con el pelo corto y rubio y unos penetrantes ojos azules. Llevaba un largo abrigo negro de tela brillante, tan largo que parecía una capa, ya que su parte inferior ondeaba con fuerza contra el viento. Debajo del abrigo, llevaba una camiseta negra ajustada. Incluso desde la distancia, sus músculos destacaban como pequeños bloques de hielo negro. Debajo de la camiseta, llevaba lo que parecían pantalones cargo elásticos sobre unas botas de combate negras. Además, tenía ambas manos metidas en los bolsillos del pantalón y la cara mirando hacia el cielo. La mano de Meteor se dirigió hacia su espalda, sus dedos agarrando la empuñadura de la pistola. Yo no haría eso si fuera tú, dijo la persona. Lentamente, respirando hondo, la persona rubia bajó la mirada, fijando toda su mirada azul en él. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Meteor. Había algo en esa mirada que le producía una extraña sensación en los huesos. Era como si todo este espacio iluminado por la luna en la colina perteneciese a esta persona, y él no debiese estar aquí. ¿Por qué? Gritó Meteor. ¿Quién eres? No he hecho nada. El joven de ojos azules sacó las manos de los bolsillos.
Llevaba guantes hasta los nudillos, mostrando otra capa de negrura bajo las brillantes mangas de su abrigo. Deja el maletín, dijo el hombre. Date la vuelta y siéntate de rodillas, con las manos sobre la cabeza. Meteor miró fijamente a la persona. Ahora que volvía a oír la voz del hombre, se dio cuenta de algo. Tú, Meteor esbozó una sonrisa perturbada, apretando la empuñadura de la pistola. Eres solo un niño A. En un instante, Meteor apuntó la pistola al chico y disparó. Bang 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 bang. Había tanta locura en la mente de Meteor que vació toda la pistola, riendo como un maníaco. Cuando se dio cuenta de que estaba apretando el gatillo en vano, dejó caer la mano. Los ojos de Meteor se abrieron de par en par, haciéndole retroceder. ¡Ay ay wow! Luke hizo un ruido extraño, contorsionando la cara al sentir las balas golpear su espalda. Siendo hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, había decidido no presentar un diseño de traje de héroe al inscribirse en la UA. Por supuesto, dado el valor que Reihiro daba a la seguridad de Luke, se había esforzado al máximo en lo que respecta al propio disfraz. El abrigo negro estaba hecho de fibras especiales que no solo eran ligeras, sino que también podían neutralizar las balas comunes. Incluso podía amortiguar las balas de mayor calibre disparadas con rifles semiautomáticos y automáticos, pero no sin desgarrar los músculos de Luke bajo el impacto. Por si el abrigo no fuese suficiente, habían subido un peldaño más con la camiseta interior ajustada. Era ignífuga y no podía ser penetrada por un objeto con punta afilada, sin importar la fuerza que se ejerciera. En el peor de los casos, había más posibilidades de que un objeto puntiagudo atravesase a Luke junto con la camiseta a que el material se diese. Los pantalones cargo también estaban hechos de una fibra especial que daba a Luke suficiente elasticidad, con muchos bolsillos ocultos. Luego estaban los guantes con nudillos, que contenían una aleación dura y puntiaguda en los nudillos, con una capa de material elástico que amortiguaba la fuerza de reacción para las manos de Luke. Además, los guantes estaban abiertos en la parte de la palma, según el requisito táctil de la bioalquimia. En definitiva, era un disfraz que le había costado al grupo Saiyonji millones de dólares. Así que, básicamente, calderilla. Luke gimió, sujetando los lados de la capucha del abrigo para proteger la parte posterior de su cabeza. Cuando oyó que la pistola se quedaba sin balas, se levantó, sintiendo el dolor asentarse en los músculos de su espalda. Este es el último, recordó Luke. Sand debe estar observando, pero no interferiría. Sand no solo no interferiría, sino que le había prohibido a Luke usar su Kirk para haciendo que incluso Nix lo vigilase todo desde el cielo. En el momento en que el objetivo, llamado Meteor, se dio cuenta de que Luke estaba sobreviviendo a todas las balas, abrió el maletín y sostuvo un objeto de aspecto extraño en sus manos. Eso es un meteorito, confirmó Luke mientras miraba la roca. Dándose cuenta de lo que estaba pasando, se abalanzó sobre el arroyo hacia el objetivo. Desafortunadamente, Meteor no necesitó ni un instante. En una fracción de segundo, el meteorito en su mano se convirtió en polvo. Simultáneamente, creció de tamaño, y su piel brillante y negra desgarró su camisa y sus vaqueros. Jaja. Rió Meteor, volviéndose loco como efecto secundario de obtener fuerza a través de su Kirk de absorción de meteoritos. Golpeó, el aire chisporroteando alrededor de su puño ennegrecido. Luke dobló las rodillas, deslizándose sin esfuerzo bajo el brazo de Meteor. Giró como un espectro negro envuelto en una capa, golpeando la muñeca de Meteor con la punta de sus botas de combate, midiendo simultáneamente la fuerza del objetivo. Con un gruñido enloquecido, Meteor dio una patada, su otro pie enterrándose una pulgada en la tierra. Luke puso una mano en la patada que se acercaba y saltó, aterrizando al otro lado. Luego, agarrando el tobillo del objetivo, bajó su puño con nudillos de aleación sobre su rodilla. Crunch. ¡Ah! Meteor soltó un grito de agonía. Cuando Meteor cayó, Luke le siguió con otro puñetazo, sus nudillos encontrándose con la garganta del objetivo. Un sonido de aplastamiento ahogó el grito de agonía. Sin embargo, Luke no había terminado. Sand había enterrado tales lecciones en su alma, convirtiéndolas en instintos. Con su mano libre, Luke hizo otro puño y golpeó, sus nudillos aterrizando en la oreja de Meteor. Fue como si un martillo hubiese golpeado una placa de acero. Independientemente de la fuerza mejorada de Meteor, la sangre brotó de su oreja. Con los ojos en blanco, Meteor cayó repentinamente, esquivando por poco el último y definitivo puñetazo de Luke en su otra oreja. Luke jadeó mientras observaba al objetivo derribado. Desde los arbustos, Sand salió con una expresión inexpresiva en su rostro. Desde el cielo, Nix revoloteó y aterrizó sobre el hombro de Luke. Mientras Luke trataba de recuperar el aliento, Sand le arrojó un cuchillo. Sorprendido, Luke lo arrebató del aire. «Mátalo», dijo Sand. Luke miró el cuchillo y luego a Meteor.
Esta era una norma, lo sabía. Ningún objetivo había sobrevivido jamás a los asesinatos de Sand. No importaba cómo sucediese. Todos estaban muertos. A la gente que venga tras de ti no le importará tu moral, Luke, dijo Sand lentamente. Mátalo. Luke sostuvo la mirada de Sand. No se trata de moral. Si se tratase de moral, entonces no habría decidido quemar el mundo entero. Sin duda, de esa manera, quienquiera que estuviese detrás de la muerte de su familia también habría muerto, ¿no? Pero Luke no podía hacerlo. Ya temía enfrentarse a su momo por todas las cosas que ya había hecho, todas las manipulaciones, poner a inocentes en peligro. Si matase a alguien a quien ni siquiera conocía, sin una razón justa, entonces no sería capaz ni siquiera de mirarla a los ojos. Ya fuese después de la muerte en algún reino distante o en sueños. Luke negó con la cabeza, arrojando el cuchillo de vuelta a Sand. Lo siento. Hoy no. Miró al objetivo, esperando que Sand terminase el trabajo. Eso es lo menos que podía hacer, pensó Luke. Sin embargo, para sorpresa de Luke, Sand golpeó al hombre caído con su zapato. Levántate, dijo. Meteor soltó un gruñido y se levantó, crujiendo el cuello. A mi oreja, jefe, apenas esquivé el último puñetazo. Podrías haberme advertido que era un niño, casi lo mato. Luke y Nix miraron a Sand y a Meteor, boquiabiertos. Oh. Sand miró por encima de su hombro. Meteor. Uno de los nuevos reclutas entre los guardaespaldas de tu padre. Solo estaba jugando conmigo, se dio cuenta Luke. ¿Y si le hubiese matado cuando tú? Sand se encogió de hombros. No lo hiciste, ¿verdad? Además, tu padre necesitaba ver cuánto has progresado. Papá está mirando. Luke se humedeció los labios. ¿Qué pasaría si no hubiese logrado derribarlo? Sand miró a Luke como si estuviese diciendo, ¿en serio estás haciendo esa pregunta? Luke apretó los dedos en puños, sintiendo la pesadez de los puñetazos. Apenas podía creerlo. En un año, había llegado lejos. ¿Pero era suficiente? Una mano se posó sobre el hombro de Luke. Mantén la cabeza alta, dijo Sand, sonriendo. ¿Estás listo? Héroe o villano o asesino, solo déjate llevar por tus instintos. Mis instintos, Luke asintió, recordando que marzo estaba a punto de terminar. El próximo lunes se uniría a la UA. Capítulo 27. Principios de abril. Musutazu, Japón. Con ropa deportiva negra, Luke terminó su entrenamiento matutino, terminando la última serie de sentadillas. Después de un ligero estiramiento, salió del gimnasio, subió las escaleras y entró en una enorme sala de estar. Desde la cocina abierta a un lado, una criada le trajo apresuradamente un batido de proteínas. Gracias, dijo Luke, sonriendo. La criada se sonrojó. No es nada, amo Luke. No me llames amo ni nada, respondió. Luke está bien. Llevó el batido a su habitación y primero adivinó si era seguro beberlo usando su péndulo de topacio. No era que temiese ninguna amenaza para su vida. Si empezase a revisar cada alimento de esta manera, no tendría tiempo para hacer nada más. Era como un estiramiento para su espiritualidad, como lo llamaba Luke. Después de beber el batido de proteínas, Luke miró a Nix, tendida lánguidamente en su cama, con los pies en alto. Había un libro junto a ella. Misterios rojos de la detective Sonia. Parte primero, la larga salchicha. Luke le tiró su toalla sudada. Nix luchó contra el olor, graznando a todo pulmón. Uk. ¿Quién es el ídolo? @. Ignorándola, Luke fue al baño para prepararse para su primer día en la escuela secundaria UA. Había llegado aquí hacía una semana. Rikuya y Aina Sayonji ya se estaban quedando en Musutafu en un pequeño apartamento tipo mansión, con amplia seguridad y personal. Ahora, Luke se había unido a ellos y se quedaría con ellos en el futuro previsible. Aunque a Luke no le gustaba, tampoco tenía elección en el asunto. Ya era lo máximo que su padre le permitía unirse a la UA. Luke no quería tentar a la suerte exigiendo un lugar privado sin que nadie lo vigilase. Además, este lugar no estaba tan mal. Si ignoraba la constante mirada de fastidio en el rostro de Rikuya, el apartamento tenía un gimnasio enorme en el sótano donde podía entrenar a diario. Además, había muchos guardaespaldas bien versados en el combate. Podía llamar a cualquiera para un pequeño entrenamiento, ya que Sand ya les había indicado a todos que siguiesen las órdenes de Luke en este caso. Luke salió del baño y se puso el uniforme de la escuela. Mientras se miraba en el espejo, un silencioso nerviosismo se instaló en su corazón. Respirando hondo, ajustándose la corbata, Luke asintió para sí mismo en el espejo. La escuela, pensó, saliendo de la habitación. No debería ser gran cosa, ¿verdad? Luke nunca había ido a la escuela en toda su vida, si uno ignoraba las clases a las que había asistido en su vida anterior en el orfanato.
Tratando de no pensar en ello, llamó a la puerta de Aina. Cuando ella no abrió la puerta, llamó más fuerte. Sintiendo que se acercaba, Luke retrocedió un paso. Babeando, con una camiseta blanca suelta y pantalones cortos, Aina miró a Luke con estúpida ceguera. Los ojos de Luke se habían abierto de par en par. Te acabas de despertar. ¿Es tu día libre? Más allá de Aina, miró el estado de su habitación y frunció el ceño. Era un desastre. Papeles, ropa, fotos, carteles, libros más ropa, todo estaba por todas partes. Solo mirar estas cosas hacía que a Luke le picasen los huesos. Frente a él, Aina parpadeó a Luke, miró la hora por encima de su hombro y luego parpadeó a Luke de nuevo. Solo son las 6. 1 hora y media después, cuando Aina salió del baño adjunto con una toalla alrededor, se detuvo en el umbral, atónita. ¿Dónde estaba todo? Era como si hubiese entrado en el baño desde su habitación y hubiese salido en la habitación de Luke. Oh, espera. El cuerpo de Aina de repente se puso tenso, el color subiendo a sus mejillas. Son mis baños y los de Luke iguales. Oye, pervertida. Le graznó Nix. Estaba posada en su cama, sosteniendo una foto Polaroid en sus garras. Prepárate. Luke limpió tu habitación. Y como precio me llevo esta. Nix levantó la foto. Era del torso desnudo de Luke. Los ojos negros de Aina se endurecieron. Se apresuró a cerrar la puerta antes de que el pájaro pudiese volar. Nix se rió. ¿Crees que eso puede? Entonces, Aina se quitó la toalla para tirársela al pájaro Basonga. Nix retrocedió. Mi debilidad, ¿cómo lo sabías? En una mesa larga, Luke y Rikuya se sentaron frente a frente, esperando que Aina se uniese a ellos. El hábito se había arraigado profundamente en sus huesos como parte de la disciplina en su temprana infancia. Lo era aún más para Luke, quien había hecho todo lo posible por copiar los hábitos de Rikuya y Aina para que su padre no lo enviase de vuelta al orfanato. Luke se sentó en su silla, pensativo, mientras Rikuya se desplazaba por su teléfono móvil, comportándose como si su hermanastro no existiese, como de costumbre. Fue entonces cuando Aina y Nix se acercaron a ellos. El cuello de Aina tenía tenues marcas rojas mientras Nix se acicalaba las plumas, ambos mirándose como si hubiesen llegado a un acuerdo oculto. Así que, estás en 1A, ¿verdad? Preguntó Aina, tomando asiento junto a su hermano. Nix se sentó junto a Luke, en una silla que alcanzaba la altura de la mesa. Luke asintió, la criada sirviendo el desayuno. Por un momento, los gemelos miraron las raciones de Luke. Una gruesa losa de carne, media docena de huevos, verduras a la parrilla. La monótona rutina de desayunar se iba a volver más interesante, parecía. La escuela secundaria UA se asentaba en la cima de una colina boscosa que dominaba Musutazu. Era una escuela de día y se consideraba la mejor academia de héroes de Japón. Tenía 4 departamentos principales. Héroes, Educación General, Apoyo y Gestión. Estoy en 2C del Departamento de Educación General, le dijo Aina a Luke mientras los niños salían del SUV negro. Este idiota está en 2I del Departamento de Gestión. Rikuya ignoró el comentario de su hermana. Muy bien. Aina le sonrió a Luke. Puedes venir a mi clase si necesitas algo. Luke sonrió al ver a Aina unirse a sus amigos. Está bastante animada hoy. TSH. Rikuya chasqueó la lengua. Esperó a que el SUV se alejase y caminó junto a Luke. No sé qué truco usaste para entrar en el departamento de héroes de la UA. Pero no te atrevas a decirle a nadie que tienes algo que ver conmigo o con mi hermana. Luke y Nix vieron a Rikuya desaparecer entre la multitud de estudiantes. Tiene algo metido en el ano, dijo Nix. Nix. Luke jadeó. Solo es un niño. Negando con la cabeza, Luke entró en la escuela, parte del nerviosismo desapareciendo. De repente, espió a alguien familiar. Era Sand. Sí, se dio cuenta Luke. No solo era su primer día, sino también el de Sand, como profesor en la escuela secundaria UA. No sabía qué los había movido su padre para meter a Sand dentro de la escuela, dado que Sand no era un héroe profesional. Aún así, sí sabía que Sand sería un buen profesor, independientemente de ser un frío asesino. Este mundo también necesita gente como Sand, pensó Luke mientras Sand le guiñaba un ojo desde la distancia antes de desaparecer. Sonriendo, Luke entró en la escuela, los estudiantes mirándole extrañamente. Desde el vestíbulo, a través de los pasillos, llegó a la clase con uno, escrito sobre ella. Sin embargo, un chico bajito ya estaba de pie frente a las enormes puertas, el nerviosismo convirtiéndose en sudor en su rostro. El chico estaba a punto de abrir la puerta cuando vio que Luke se acercaba a él. Levantó la vista, alejándose un poco. Renji, se presentó Luke. Esta es Nix. ¿También eres de 1A?
El chico miró al pájaro y esbozó una sonrisa hueca. Sí, dijo el chico. Soy Izuku Midoriya. Capítulo 28. Luke miró al chico que se convertiría en el héroe profesional más poderoso en la lucha contra All for One. Viendo cómo era Midoriya ahora, era difícil creer que fuese el sucesor de One for All. Desde que se decidió que se uniría a la escuela secundaria UA, Luke había estado deseando encontrarse cara a cara con Midoriya. Porque, desconocido incluso para el chico y Olmig, solo Luke sabía sobre los vestigios en este momento. One for All era un Kirk que era transmitido por sus predecesores. También llevaba el Kirk que originalmente pertenecía a esas personas junto con él, volviéndose más fuerte con cada sucesor. Izuku era el noveno y sería el último usuario de One for All. Lo misterioso era que el Kirk también llevaba sombras, o vestigios, de todos los usuarios anteriores. Dentro de One for All había un reino subconsciente donde los usuarios anteriores podían manifestarse, ya que fragmentos de sus propias conciencias estaban grabados en este Kirk. Originalmente, se teorizaba que los factores Kirk contenían los espíritus en bruto, o la individualidad, de sus usuarios, que luego se fusionaban en One for All. Sin embargo, la validez de esta afirmación se puso en duda cuando Olmig, sin Kirk, también se convirtió en un vestigio más tarde. Como científico Kirk, que se convirtió en uno de los investigadores más destacados en el campo de los factores Kirk, Luke había estudiado tanto One for All como All for One, y el concepto de vestigios, en profundidad. Fue solo cuando murió y luego conoció al señor tonto que aprendió la verdadera causa probable. Los factores Kirk no eran más que una manifestación física de las partículas espirituales de un individuo. Así que, aunque una persona sin Kirk no tuviese factores Kirk, aún poseería partículas espirituales y, hasta cierto punto, podría convertirse en un vestigio, como con el caso de Olmig en el futuro. Así que, sí. Luke era muy curioso. Quería ver estos vestigios usando visión espiritual. Izuku todavía estaba sonriendo, sintiéndose extraño mientras el enorme chico le miraba fijamente, cuando un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Era como si una bestia le estuviese mirando desde la oscuridad, a punto de arrancarle la garganta. Para Luke, el mundo se iluminó con colores. Y lo que vio le dejó estupefacto. Manchas de luz dorada solo brillaban dentro de Midoriya, pero en sus alrededores inmediatos, envolviéndole dentro de una túnica con capucha dorada. 8 manchas de luz dorada palpitaban en su corazón, con diferentes ritmos. Era como si cada mancha de luz tuviese su latido. Los vestigios. Sin embargo, esto todavía estaba dentro de las expectativas de Luke. Lo que no esperaba era aún un color distinto del dorado dentro de esas manchas de luz dorada, que apenas sumaban cientos, quizás, había manchas azules, todas girando alrededor de los vestigios. Luke sintió como si alguien le estuviese empujando. Estaba cayendo en un abismo tan profundo que Midoriya, de pie justo frente a él, sentía como si estuviese a kilómetros de distancia, yendo cada vez más lejos. Cancélalo. Sacudido por el grito de la señorita Justicia, mientras la notificación destellaba frente a sus ojos, Luke cerró los ojos de golpe, cancelando visión espiritual. Con un golpe sordo, sus rodillas golpearon el suelo. Podía sentirlos. Diminutas protuberancias de carne burbujeando bajo su camisa. Tomando la ayuda de cogitación, Luke respiró hondo varias veces, sus ojos picando y sus oídos zumbando de dolor. Cuando la normalidad regresó a él, tanto Nix como Midoriya le estaban gritando. Luke se levantó, negando con la cabeza. Cuando abrió los ojos, se habían vuelto más sangrientos que rojos. Oye. Graznó Nix. Me has asustado de muerte. Midoriya también parecía preocupado. ¿Está bien? Señorita Justicia, preguntó Luke, con una sensación terrible persistiendo en su mente. ¿Viste? Sí. Era lo mismo, bendito. Era la espiritualidad exacta que había percibido del agujero negro supermasivo azul. Algo va mal. Nunca vimos estas partículas espirituales azules en tu padre. Pero Luke se dio cuenta de algo que la señorita Justicia no. Nunca vimos estas partículas espirituales azules en mi padre, le dijo Luke a la señorita Justicia, pero tampoco tenía visión espiritual antes de usar caminar en sueños en él en la noche de mi regresión. Y entonces tu padre nunca recibió ninguna revelación onírica. Curioso. Era ciertamente curioso. La lógica indicaba que Reihiro debería haber recibido una revelación onírica usando el adivino sobre el ataque de los metamarionetas. Pero no lo hizo. El Kirk adivino no había funcionado desde la primera vez que Luke vio el agujero negro supermasivo azul. Mientras Luke se frotaba los ojos, Ochako Uraraka también se unió a ellos. Mientras tanto, probablemente al oír los gritos de Midoriya y Nix, Ida abrió las puertas de la clase.
Charló con Midoriya sobre los puntos de rescate, sin reconocer a Luke en absoluto. Pero alguien sí reconoció a Luke. 2 estudiantes, de hecho. Oye, Momo había salido al frente, viendo a Luke en la puerta. Felicitaciones por asegurar el primer lugar en el examen de ingreso. Silencio. Todos miraron a Luke, incluyendo a Bakugo, quien tenía los pies sobre el banco y le estaba mirando a él y a Midoriya con una mirada asesina. Con la estrategia de Luke, asegurando puntos tanto destruyendo robots como rescatando candidatos, involuntariamente se había superado a sí mismo, asegurando más de 90 puntos en el examen de ingreso. Por supuesto, su padre no se había complacido con tal hazaña. Pero este no era el final de las conmociones de los estudiantes. ¿Eres Renji Sayonji? Le preguntó Ida a Luke. Luego miró a Momo. ¿Ustedes dos se conocen? Sí, asintió Momo con sequedad. Estuvo en mi fiesta de cumpleaños el año pasado. Debes haber oído hablar del incidente de los metamarionetas, ¿verdad? Todos asintieron apresuradamente. El meta perro y el meta gato, ambos amplificados. Antes de que Midoriya pudiese divagar, Momo señaló a Luke con la barbilla. Despertó su Kirk en ese incidente. Se había tirado del piso 43 para salvar a un chico. Todavía no tenía Kirk entonces. Bakugo levantó las piernas y se puso recto, sus ojos abriéndose de par en par. Por otro lado, Midoriya también miró a Luke, atónito. ¿Tú también? Murmuró en voz baja. Calladito, mi trasero plumífero, le susurró Nix al oído a Luke, haciendo que sus labios se contrajesen. Cof. Luke se aclaró la garganta, los ojos haciéndole sentir un poco raro. Solo llámame Luke. Escuché que eres una estudiante recomendada, Momo. Felicitaciones. Smack. Nix golpeó la parte posterior de la cabeza de Luke. Idiota. Luke vio que Momo y los demás le miraban fijamente. Lo había vuelto a hacer, llamándola por su nombre de pila. El rostro de Luke se puso rojo. Está bien, dijo Momo, restándole importancia. Luego, sin decir nada más, volvió a su asiento. Así que, dijo Uraraka, sonriendo irónicamente, me pregunto si hoy es solo la ceremonia de entrada y la orientación. ¿Qué piensas? ¿Qué héroes profesionales nos estarán enseñando? De repente, una voz vino desde atrás. Si solo estáis aquí para ser amigos, entonces empacad vuestras cosas ahora. Todos se dieron la vuelta y vieron la cabeza de un hombre saliendo de un saco de dormir en el suelo. Bienvenidos al curso de héroes de la UA, dijo el hombre, levantándose y saliendo del saco de dormir. Soy vuestro profesor de aula, Shoto Aizawa. Capítulo 29. Cuando Aizawa, el tutor de la clase 1A, entró en el aula, los estudiantes regresaron a sus asientos. Con un suspiro, Luke relegó el asunto de las partículas espirituales azules al fondo de su mente por el momento. Independientemente de la complejidad del misterio en cuestión, estaba contento de tener al menos algunas pistas con las que trabajar. Así que, por ahora, decidió centrarse en el presente. Lo primero que le llamó la atención fue la ausencia del antiguo estudiante de la clase 1A, Koji Koda. Koji Koda tenía el Kirk que le permitía hablar con los animales, haciendo que siguieran sus órdenes. Era un Kirk bastante versátil, pero el propio Koda había sido una persona tímida, con un inmenso miedo a los insectos. Ahora, como Luke había confirmado, Koda estaba en la clase 1B, mientras que uno de los estudiantes originales de la 1B estaba en el departamento de educación general. Es como si no importase el destino de quien cambie en este mundo, para bien o para mal, la cantidad neta permanece constante. Luke pensó en su autoteorizada ley de conservación del destino, tomando asiento. Con la marcha de Koda, que solía sentarse en el asiento número, Rikido Sato estaba ahora sentado en su lugar. Mientras tanto, Luke había ocupado el lugar de Rikido en el asiento número, el último banco en la segunda columna contra la pared, siendo su nombre japonés Renji Sayonji. A la derecha de Luke se sentaba Uraraka, que le sonrió tímidamente. A la izquierda de Luke estaba Todoroki, con los ojos al frente. Y, a la izquierda de Todoroki estaba Momo. ¿Dónde conseguiste esa composición? Preguntó Momo mientras Aizawa buscaba a tientas su saco de dormir. No pude encontrar un cristal con esa composición en ninguna parte. Luke sonrió. Secreto de familia, dijo, dando una patada al misterio en el regazo del grupo Sayonji. Deseaba fervientemente la ayuda de Momo para obtener los ingredientes inorgánicos de las 2 pociones restantes. Sin embargo, si había una persona que conocía mejor en el mundo, era Momo. En el momento en que se acercase a ella, solicitando otra creación, ella se daría cuenta al instante. La chica tenía un don para tales cosas, sabía Luke.
se daría cuenta de que Luke estaba sacando composiciones extrañas y desconocidas consecutivamente, y entonces podría decidir no crear nada para él a menos que ella misma resolviese primero el misterio. No. Una mejor manera era hacerle creer que era su idea, para empezar. Así que, Luke necesitaba ser paciente si quería la ayuda de Momo a largo plazo. Pero, dijo Luke mientras Momo pensaba en el nombre Sayonji, tengo más composiciones de dónde vino el cristal, hazme saber si necesitas algo de práctica. Shoto Todoroki miró repentinamente a Luke. Podemos intercambiar asientos si quieres. Las cabezas de Luke y Momo se volvieron hacia adelante simultáneamente. Aizawa hizo la lista y luego los miró a todos. Los estudiantes estaban esperando ansiosamente para asistir a la ceremonia de orientación de la UA. Los estudiantes de otros cursos y departamentos ya debían haber llegado al lugar. Para sorpresa de todos, Aizawa señaló los armarios, como cajones dentro de las paredes, y dijo: id a poneros vuestro uniforme de gimnasia. Vamos a salir al campo para una rápida prueba de evaluación de Kirk. ¿Qué? Pero, señor, dijo Uraraka, levantando la mano. Orientación nos la vamos a perder. Si de verdad queréis convertiros en héroes, Aizawa los miró fijamente, entonces no tenéis tiempo que perder en ceremonias inútiles. En la UA, no seguimos un plan de estudios tradicional. Eso significa que puedo dirigir mi clase como me parezca. Vamos. No tenemos todo el día. Los estudiantes se miraron a las caras, pero ya se estaban levantando. ¿Qué otra opción tenían de todos modos? Incluso Luke, que acababa de sentarse, estaba tan sorprendido como todos los demás. También había algo así. Luke pensó, compartiendo una mirada con Nix, que también se había puesto cómoda en su banco. ¿Por qué Momo nunca me mencionó eso? Luke se sintió extraño de que Momo le contase sobre los puntos de rescate, pero no que nunca había asistido a la ceremonia de orientación. Pero entonces recordó algo. La expresión de Momo cuando le había contado sobre los puntos de rescate. Se lo había perdido en su vida anterior. Ahora que lo pensaba, parecía decir que si hubiese participado en los exámenes de ingreso, entonces habría descubierto fácilmente este simple detalle. Además, Momo nunca había sido una chica de fiestas o eventos. Luke sonrió al pensar en la confiada sonrisa de Momo. Miró a su izquierda, perdido en sus pensamientos, y encontró a Todoroki mirándole fijamente. La boca de Todoroki se contrajo. ¿En serio? Podemos intercambiar asientos. Luke salió apresuradamente de su banco para ponerse su uniforme de gimnasia. Campo de deportes de la UA, Luke estiró los hombros mientras los estudiantes se reunían. De repente, Meso Shoji y Rikido Sato se acercaron a él. Con la marcha de Koji, eran los únicos dos chicos más grandes y altos que Luke. Con CM, Meso tenía una constitución delgada, pero súper musculosa. Tenía el Kirk brazos duplicados que le otorgaba 4 tentáculos en forma de brazo unidos a su hombro. Usando estos tentáculos, podía replicar otras partes de su cuerpo. Con CM, Rikido era aún más voluminoso que Meso. Tenía el Kirk, su bidón de azúcar, que le permitía aumentar su fuerza 5 veces durante 3 minutos. ¿Renji? Luke está bien. Meso asintió. No eres de Japón, ¿verdad? Luke asintió a su vez. De América, pero solo tengo la ciudadanía japonesa. Tío, ojalá tuviera tu aspecto, bromeó Rikido. Con mi cara, podría usar el pelo rubio y los ojos azules. Desde lejos, Midoriya trotó para unirse también a los 3 chicos. Meso miró a Luke de arriba a abajo. ¿Haces ejercicio? Ahora eso era algo de lo que Luke podía hablar. Por un momento, había sentido que no podía abrir la boca en absoluto. Todavía era difícil, se dio cuenta, hablar normalmente solo imagina, se dijo Luke. Imagina que son hermanastros, eso hizo que apareciese una sonrisa en el rostro de Luke. Todas las mañanas. Cuerpo completo. Meso sonrió detrás de la máscara, los ojos de Rikido y Midoriya también se iluminaron. Luke se puso al día con los intereses de los niños. ¿Os gustaría hablar de rutinas de entrenamiento? Claro, asintió Meso. Lo que quería decir, Rikido levantó el pulgar. Midoriya cerró los dedos en puños. Contad conmigo. Venid aquí. Les gritó Aizawa a los 4 chicos, el resto de los estudiantes ya se estaban apiñando a su alrededor. Mientras los chicos corrían hacia el tutor, Nix aterrizó sobre el hombro de Luke. Nix, admitió Luke, estoy teniendo una sensación extraña. ¿Sí? Nix golpeó su ala en la parte posterior de la cabeza de Luke. Esa sensación extraña se llama hacer amigos, idiota. Hacer amigos. Luke repitió las palabras, saboreándolas en la punta de su lengua. Un hombre adulto haciéndose amigo de niños. Acepta tu presente, bendito, para controlar mejor tu estado.
Si lo piensas, no es diferente a actuar para digerir una poción, ¿verdad? Al final del día, solo tienes que tener en cuenta que simplemente estás actuando. Sí, Luke asintió para sí mismo, uniéndose a los estudiantes. La señorita Justicia tiene razón. Solo estoy actuando como un estudiante. Así que, no estaría tan mal si hiciese algunos amigos. Capítulo 30. Habéis estado haciendo exámenes estandarizados la mayor parte de vuestras vidas, dijo Aizawa, mirando a los estudiantes de la 1A. Pero nunca pudisteis usar vuestros quirks para exámenes físicos antes, ¿verdad? Luke no podía identificarse con las expresiones de confusión en los rostros de todos. Era exactamente lo contrario para él, si iba a ser honesto al respecto. Toda su vida, había estado usando su Kirk, y para usar ese Kirk eficazmente, se había visto obligado a estudiar. Por supuesto, que le gustasen todos los materiales de estudio era un asunto diferente. Así que vamos a usar nuestro Kirk abiertamente, asintió Luke para sí mismo. Eso puede ser un problema. Luke miró la espalda de Yuga Oyama, el asiento número de la clase 1A. A diferencia de todos los demás aquí, solo Luke sabía que Yuga en realidad era una persona sin Kirk. El Kirk que poseía ahora, láser umbilical, era un Kirk que le había dado All for One. A cambio, estaba espiando a la UA, compartiendo información confidencial con su benefactor. De nuevo, sin ninguna prueba sólida, Luke no podía simplemente soltar la verdad. Incluso si tuviese pruebas como esa, no las habría compartido con nadie. El hecho de que Yuga Oyama fuese un espía no lo sabía nadie más que Luke, dándole la mayor ventaja de qué información estaría compartiendo el chico con All for One. Aunque a Luke le resultaba difícil establecer relaciones sociales, aún conocía el valor de un peón tan versátil. El único problema era, ¿hasta dónde debía llegar con estas pruebas? La idea del país de que todos son iguales al no permitir que uséis vuestros quirks, continuó Aizawa, no es racional. Estoy aquí para corregir ese error para vosotros, Bakugo. Aseguraste las mejores notas en el examen práctico, si no contamos los puntos de rescate, ¿verdad? Los estudiantes miraron brevemente a Luke y luego a Bakugo. Luke vio que la mirada de Aizawa le escaneaba brevemente también. Para entonces, el señor director ya debía haber informado a todos los héroes profesionales sobre sus circunstancias especiales y sus antecedentes familiares. Sin embargo, si Luke estaba en lo cierto, y por lo que podía recordar sobre Aizawa de sus días con Momo, a este hombre no le podían importar menos los antecedentes o las circunstancias de Luke. Mientras Luke contemplaba las dificultades que se avecinaban en su vida como estudiante de la UA, Bakugo siguió adelante y usó su Kirk, explosión, para un lanzamiento de pelota blanda, siguiendo la orden de Aizawa. Con un estallido masivo, la pelota desapareció de las visiones de los estudiantes, dejando tras de sí una nube de polvo detrás de Bakugo. Los ojos de Luke y Nick se endurecieron por un momento, recordando las explosiones de sus vidas anteriores. Las explosiones que habían cobrado sus vidas. Todavía podían oírlas, en el fondo de sus mentes, junto con la misma palabra que Bakugo acababa de decir al lanzar la pelota blanda. Muere. Aizawa se dio la vuelta, mirando a los estudiantes. Todos necesitáis conocer vuestras capacidades máximas. Es la forma más racional de averiguar vuestro potencial como héroe profesional. Entonces, con una expresión inexpresiva, levantó el dispositivo en su mano que mostraba la distancia de la pelota blanda lanzada por Bakugo. Metros. Con los ojos muy abiertos y vitoreando, los estudiantes se emocionaron al instante, encontrándolo todo divertido. Entonces Aizawa soltó la bomba sobre todos ellos, haciendo temblar incluso los ojos de Luke. Así que esto es divertido, ¿eh? Dijo Aizawa sarcásticamente. En 3 años, necesitáis convertiros en héroes profesionales. ¿Creéis que todo serán juegos y tiempo de juego? Mientras los vítores y las sonrisas se apagaban en los rostros de los estudiantes, por primera vez, Aizawa sonrió. Idiotas. Dijo, mirando fijamente en las almas de los estudiantes. Para evaluar vuestro potencial, he preparado 8 pruebas físicas. Lo que significa que, quien quede último, no tiene potencial, y será expulsado inmediatamente. ¿Qué? La sonrisa de Aizawa solo se volvió más espeluznante. Si tenéis algún problema con ello, podéis iros a casa ahora mismo. Señor, eso no es justo. Se quejó Uraraka. ¿Y los desastres naturales lo son? Respondió Aizawa. Durante los próximos 3 años, la UA os lanzará una dificultad tras otra. Demostradme que no es un error que estéis aquí. En el otro extremo, Luke y Nix intercambiaron otra mirada. Así que, su plan de pasar desapercibido no funcionaría. Por no mencionar que, a los ojos del público, solo podía usar el Kirk de gigantificación en Nix.
Necesito ocultar la verdadera fuerza de la bioalquimia y las secuencias para usarla donde más importa, pensó Luke, asintiendo para sí mismo. Pero tampoco puedo ser un pusilánime, dejando que estos niños me tiren al último lugar. Nix, preguntó Luke, ¿estás lista para hacer cosas increíbles? Nix se burló. Nací lista. Solo morí no lista, no preparada, pero, entonces nací lista una vez más. La boca de Luke se contrajo, esperando que no causase un desastre. La primera prueba fue la carrera de metros. Luke tenía una estrategia simple. Superaría a todos en al menos 2 pruebas, haciendo una media en el resto de ellas. De esta manera, no importaría quién quedase primero y quién quedase último. Aún así, no pudo evitar darse cuenta de la enorme ventaja de Momo en todo esto. Cuando levantó la vista, la encontró creando patines de ruedas, dejando salir bocanadas de humo por sus extremos. Algo hizo clic en la mente de Luke. Miró a su alrededor buscando a Nix y la encontró posada sobre el hombro de Fumikage Tokoyami. Fumikage tenía el Kirk, sombra oscura. Podía manifestar un monstruo de sombra inteligente desde su cuerpo. Cuando Luke se acercó a ellos, oyó lo que el pájaro le estaba susurrando al chico. Así que, ¿qué vas a hacer esta noche? Estaba preguntando Nix, acicalándose las plumas. Generalmente no salgo con jóvenes, pero puedo hacer una excepción por ti. Nix. Jadeó Luke. Se disculpó apresuradamente con el niño. Lo siento. No es así la mayoría de las veces. Oye. ¿Qué pasa? Se quejó Nix mientras Luke se la llevaba. Ese es el cuervo más guapo que he conocido en mi vida. Luke sintió que le venía un dolor de cabeza. Había olvidado por completo el asunto de que Fumikage pareciese un pájaro negro. Luke llevó a Nix a Aizawa. El tutor estaba esperando que los estudiantes hiciesen sus preparativos. Cuando vio que Luke se acercaba, sus ojos se entrecerraron apenas. Señor, dijo Luke, señalando a Momo. ¿Puedo usar también mi Kirk de antemano? Aizawa respondió con sequedad. No me importa cómo llegues a la meta. Luke asintió y se dio la vuelta. Wow. Nick se rió. Ese hombre también es guapo. Pero no es mi tipo demasiado serio. Nix. Luke la miró, pellizcándole el pico y mirando a su alrededor para ver si alguien la había oído o no. Detrás de ellos, Aizawa entrecerró los ojos a Luke y al pájaro sobre su hombro. Todavía recordaba las escenas del examen práctico del chico. El chico era un héroe de libro de texto. Un caso perfecto de hacer todo según las reglas. Ni destacaba ni pasaba desapercibido. Luego estaba el momento en que derribó a Bakugo. Esos movimientos, el rostro de Sand pasó por los ojos de Aizawa. ¿Cuál es el truco aquí? Nezu le había dicho que Luke podía controlar el tamaño del pájaro, pero esto no parecía un pájaro. Golpeado por un nerviosismo incierto, el pelo de Aizawa se erizó al usar su Kirk, borrado. Podía borrar el Kirk de otra persona en su línea de visión, y esa vista cayó sobre Luke esta vez. Para gran sorpresa de Aizawa, tanto Luke como Nick se detuvieron como si les hubiese alcanzado un rayo. Pero para cuando miraron a Aizawa por encima de sus hombros, el héroe profesional ya había cancelado su Kirk, su corazón latiendo con fuerza en su pecho.